Bienvenidos a este punto de contacto en este domingo 10 de enero. Bendiciones para todos y qué bueno que es compartir la palabra de Dios para aquellos hermanos que hoy no están. Amén. O sea que de 60 años para arriba no pueden estar con nosotros. Así que vamos a estar grabando esta palabra, amén, y para que sea de bendición a nuestras vidas y a nuestro corazón, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos a ir a su palabra en este momento. Vamos a estar leyendo en Habacuc 2:1. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, Habacuc 2:1, vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Amén. Y yo quiero compartir con ustedes dos personas claves de Dios que estuvieron en un mal momento, ¿no? En una circunstancia muy adversa, con preguntas que no tenían respuesta en su momento y estaban muy conflictuados, ¿no? Y Habacuc era profeta de Dios y allí tenía un problema, ¿no? Allí en el capítulo 1 podemos ver lo que él dice en la profecía. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de ti, delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Es como que si estuviéramos leyendo el diario de hoy, ¿no? La queja de Habacuc. Y él tenía esta queja a nivel mundial. Israel tenía sus enemigos que eran los asirios, y allí él estaba usando a los asirios para venir sobre ellos y derrotarlos. Eran muy sangrientos, eran muy impíos y ellos no entendían esto. Hay cosas en la vida, en nuestra realidad, que a veces no entendemos. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué la justicia no sale? ¿Por qué los jueces son comprados? ¿Por qué la ley y la verdad es debilitada? ¿Por qué? ¿Por causa de qué? De la maldad de las personas. Y nosotros vemos ahora en la justicia que está muy, muy minada, ¿no? Por debajo se pagan cifras siderales y el juicio sale a favor de aquel que no es inocente.
y el inocente es aquel que lleva la culpa. Habacuc tenía sus motivos porque dice, se quejan de Dios. Y nosotros no solamente podemos orar y pedirle por nuestras necesidades, sino también hay algunas cosas que por ahí no entendemos de nuestro mundo, ¿no? Que podemos decirle al Señor, Señor, no entiendo esto. ¿Por qué esta ley del aborto que ha salido? Sabemos que los que estudian abogacía saben que es inconstitucional una ley que va en contra de la vida del ser humano, que la guarda, que la preserva desde el vientre de la madre. Y vemos allí en la palabra del Señor que hubo dos vientres que se hablaron, el vientre de Elizabeth, la prima de María, la madre de Jesús. Cuando la ve a María que entra a su casa, dice que el niño, o sea, Juan el Bautista, dice que saltó adentro del vientre porque sabía que el que venía en el vientre de María era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. O sea que vemos que el Señor está a favor de la vida. ¿Qué dice allí en el Salmo 139? Mi embrión vieron tus ojos. O sea que tenemos que nosotros saber que a quién tenemos que ir, ¿no? ¿Por qué sucedió esto, no? Porque hay un mundo globalizado, hay acuerdos internacionales de que se tiene que aceptar la ideología de género, se tiene que aceptar el matrimonio igualitario, se tiene que aceptar el aborto, se tiene que aceptar muchas cosas que vienen detrás de esto. Entonces vemos que la persona que sirve a Dios, que sabe la palabra del Señor, sufre en su espíritu, y aún la persona que quizás no está en la iglesia, pero que tiene una moralidad que ha sido enseñado por sus padres, a seguir la vida, los principios de la vida, los principios de la familia. Vemos entonces que este varón se apartó. Dice allí en el capítulo 2 donde hemos leído, yo me voy a guardar, voy a estar sobre mi guarda y sobre la fortaleza. La fortaleza era un lugar alto, como en una montaña, que la persona podía ir y estar solo el tiempo que necesitara estar, hasta que el Señor le respondiera. Y allí sabemos que hay veces que hay cosas que no nos hacen bien, nos turban, y David tuvo que, este rey, conforme al corazón de Dios, que estaba tan agradecido a Dios, que quería alabar al Señor, que tocaba el arpa, que tocaba diferentes instrumentos, que estaba tan agradecido a Dios que hasta inventaba instrumentos para alabarle a Dios, dicen los libros históricos. Y este varón, ante la confusión, ante la perturbación del rey Saúl, que dice que venía como un espíritu y lo agobiaba y lo castigaba, ¿no? Como hoy sabemos que hay espíritus que oprimen a las personas y hacen que su paz sea quebrantada, y es como que tienen un delirio mental, y no tenía paz Saúl. Entonces le dijeron, mira, hay un hombre, este joven que toca, hermoso, ¿por qué no lo traes? Y la música de David lo tranquilizaba a Saúl. Sabemos que el apartarnos, el usar los recursos de Dios, el escuchar música de Dios, ¿no? Nos hace bien, nos tranquiliza. Y él esperó allí, como dice el salmista en el capítulo 5, versículo 3, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando hay algo que nosotros no sabemos, que necesitamos respuesta y no sabemos qué hacer, presentémonos, apartémonos, como lo hizo Habacuc. Amén. Cuando estemos tan agobiados, conflictuados, porque hay lugares donde se mueven los espíritus.
Y saben que hay un mapeo que nosotros tenemos que hacer de donde nosotros vivimos. Amén. Hay demonios que de alto rango que vienen enviados por el infierno para bloquear las mentes, para que la gente se vuelva al pecado, que sea en violencia, que sea en muerte, en ruina de los demás. Y nosotros lo sabemos muy bien, con mis hermanos que me ayudan hemos hecho liberación, ¿no es cierto? Este chico que vino el domingo, hoy no vino porque trabaja, pero tuvimos que ir a orar por su casa porque estaba minada de espíritus, había cosas que se movían. Entonces tuvimos que ir a orar, no solamente hacerle liberación a él, porque el ministerio de Jesús, el 75% del ministerio de Jesús era de liberación de los demonios, porque desde que Adán pecó junto con Eva, se le dio, allí en el Edén, se le dio el poder. ¿A quién? Al diablo, porque antes estaba directamente bajo el poder de Dios. Entonces el diablo, cuando se le abre la puerta, entra y hace desastre. Por eso vemos a un mundo tan atado, tan conflictuado, gente que muere todos los días, gente que son asesinadas, que se pierden, mucho pecado, mucha maldad. Y allí vemos entonces que necesitan las personas ser liberadas. Amén. Y el Señor es el que libera. Y desde ese día, ¿no es cierto, David? Ella cambió, empezó a ver mejoría, ¿no? Al otro día ya. Al otro día ya pudo dormir. Pudo dormir, el hijo vino al otro día, se fue. No, ese mismo día vino. Hacía 3 meses que no veía a su hijo, Lautaro, y antes de venir nos dice, pastora, ore, porque él vio que oramos, que ungimos con aceite, todo. Y él dijo, pastora, hay algo que quiero que oren ustedes por mi hijo que hace 3 meses que la madre no me lo deja ver. Y bueno, oramos. Y a la tarde él me mandó un mensaje. Pastora, el Señor respondió. Me lo trajeron a mi hijo ese mismo día. Dios es el que responde. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso. Nosotros seguimos a Dios porque Dios es real. Dios es verdad. Nosotros lo hemos experimentado. Nosotros vemos el cambio de las personas y que Dios es el que tiene los puntos sobre el enemigo. Porque sí, la humanidad le ha dado el poder al diablo. Porque no quiere saber nada de Dios. Pero Dios sigue siendo Dios todopoderoso. Amén. Es el que le pone límites al diablo. Él es el que le pone límites. Le dice, hasta acá llegás. Cuando Satanás le pidió la vida de Job, que este varón vamos a hablar hoy también, y le dijo, mira, Job te sirve porque tú le das todo. Job te sirve por interés. Entonces, y dale algo, dale algunas pruebas, a ver si te sigue, ¿no? Y así, bueno, dice, quítale sus bienes, quítale, pero no toque su vida. El Señor es el que pone los límites al diablo. Amén. ¿Y sabe por qué dio permiso? Para que el diablo sepa que un hijo de Dios, que está en las manos de Dios, él no puede avanzar si Dios no lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Así que este varón perdió todo, perdió los hijos, perdió la riqueza, perdió la salud. Dice, y bueno, sí, le quitaste todo, pero tiene salud. Y mientras que tenga salud, va a poder salir adelante solo, sin ti. Entonces Dios le dijo, bueno, está la salud de él en tus manos, pero no toques su vida. Así que
El diablo lo azotó, la enfermedad, todo eso viene ¿de quién? De parte del diablo y del pecado. Amén. Hay enfermedades que vienen de generación en generación por pecados de nuestros antepasados. Y le vino una sarna a Job, que estuvo allí, pobrecito. No sé si usted habrá visto un perro con sarna, ¿no? Que es muy difícil sanarlo. Y más a una persona, le empieza a picar todo, se le cubre de llaga su cuerpo, no tenía con qué rascarse. Entonces sabemos que Dios tiene poder sobre todo. Amén. Dios tiene poder sobre todo y Él tiene los límites. Así que Habacuc sabía que el apartarse para con Dios y esperar la respuesta, sabía que iba a venir de parte del Señor. En el Salmo 18:30 dice: escudo es a todos los que en Él esperan. Vos vas a esperar en Dios en oración, y vas a recibir, mientras que viene la respuesta, un escudo que te va a fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En 25:5 dice: en ti he esperado todo el día. No es que, hice una oración y no me contestó, así que no voy más a la iglesia, no oro más, no hago más nada. No. El Señor es el que tiene un tiempo para obrar. Diga tiempo. Y ese tiempo nosotros lo tenemos que interpretar y saber esperar. En el 27:14 dice: fuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y hay muchos versículos que nos dicen que tenemos que esperar, apartarnos y esperar en Dios, porque viene la respuesta del Señor. Amén. Allí tenemos entonces que Job, ¿no? Este varón que fue un patriarca, el libro de Job está en el Antiguo Testamento y es uno de los más antiguos escritos que hay. Y está escrito en manera literaria, poética, que es tan atractiva que usted puede leer porque está hecho en poesía y en parte es poesía y en parte es respuestas y es como que Job dice: Señor, realmente lo que temí me sobrevino. Y el Señor trató con este hijo de Dios porque era perfecto. Vamos a Job. Job 1. Está antes de los Salmos. ¿Sabe que tengo un gozo en mi corazón? ¿Por qué? Porque ustedes lo conocen a Santi, ¿no? Mi nieto. Él tiene el problema de Asperger. Es una parte del autista, ¿no? Pero él, por medio de la oración, ha salido adelante, pasó de grado, con calificaciones altas, sabe contar, sabe la hora, sabe los números hasta el 1000, sabe palabras en inglés y sabe qué está haciendo, está leyendo la Biblia. Y le dice a la madre: mami, qué palabras difíciles que hay. Claro, porque no las entiende. Y sigue leyendo y dice: ¿quién escribió la Biblia? 6 años tiene. Y le dijo mi hija: bueno, el Señor le dictó a varones santos, apartados para Dios, que el Señor le dio el mensaje y ellos lo escribían. Y era el mensaje para el pueblo de Dios. Y entonces dice: ma, y me manda la foto ella, que está él con la Biblia. Dice: ¿me regalás la Biblia
para que sea para mí para siempre. Él está sintiendo que hay algo especial. Él ora. Cuando yo mando los audios, él ora. Pero ahora lo último es que se sabe los libros de la Biblia de memoria. ¿Usted puede creer esto? Se sabe los libros de memoria de la Biblia. Sabe cuáles son del Antiguo Testamento y cuáles son del Nuevo Testamento. Y esto lo hace Dios en un niño. Así que, ¿cómo no agradecerle al Señor? ¿Ven? Vamos a ir a Job en capítulo 1. Dice en el 1:1, a ver, ¿alguien puede leer? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre perfecto y recto. Y son muy pocos. Hoy son muy pocos, pero están dentro de los hijos de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Es posible que las personas sean apartadas del mal cuando nosotros elegimos el bien. Dice, apártate del mal y sigue el bien, y te va a ir bien. Refrena tu lengua del mal y te va a ir bien, dice Pedro. Entonces este varón era perfecto. Pero qué tremendo lo que a él le tocó vivir, ¿no? Y sufrió mucho, hasta que él se encontró con Dios. Y allí usted puede leer el mensaje, porque vinieron los amigos. Tenían 3 amigos y uno, Eliú, que era el más joven, y le empezaron a decir, a acusar, a vos te pasa algo porque vos pecaste contra Dios, es tu culpa, arrepentiste de tus pecados. Sí, hay consecuencias de nuestro pecado, ¿sabía usted? Y todos pecamos, no hay nadie que está libre. Por eso el Señor decía en la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra a esta mujer, ¿no? Y todos los que tenían piedra en sus manos, la soltaron y se fueron. Y el que dijo, ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque él había venido no para condenar al pecador, sino para rescatarlo, para salvarlo. Y allí en Job, en el capítulo 'ya les voy a decir, en el 38. Cuando habla Eliú, es el que habla, es un puente entre Job y Dios, porque los otros 3 amigos no lo ayudaron en nada. Para tener esos amigos no le faltaba tener enemigos. Pero había uno que dijo, yo les dejé a ustedes hablar, pero no me han ayudado en vuestras consideraciones. Y comenzó a hablar él. Él fue el puente entre Job y Dios. Y allí, en el 37:14 dice Eliú, exaltando la grandeza de Dios. Escucha esto, Job. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien que está leyendo? Detente y considera las maravillas de Dios. Muy bien, ¿y el 15? ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Comenzó a preguntar él, ¿sabes cómo es esto? Y yo creo que Job
que sabía mucho, no tenía la respuesta. Porque hay secretos de la creación que solamente Dios las sabe y que las hizo. Y en el 38 directamente habla Dios, porque allí comienza a escribir Eliú y dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y estaba hablando de Job. Ahora dice: ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me confesarás. Me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién? ¿Quién puso principios en toda la creación? ¿Sabés cómo hizo? Vos estabas cuando Dios hizo la creación. Y no, lo dejó sin respuesta Job. No, Señor. Y el Señor aquí, lo que a mí me agrada es que el Señor es un Dios de toda revelación, que se revela en cualquier situación que estemos viviendo. El Señor se revela a tu vida, se va a mostrar. Quiere decir, el Apocalipsis es revelación, es aquello oculto que el Señor revela, que pone delante de nuestros ojos. Es el principio y el fin, es cómo va a terminar la creación. ¿Dónde vamos a estar los que creemos en Jesús? Y los que rechazan a Jesús, ¿dónde van a estar? Allí se ve el principio y el final como una película, porque el Señor es un Dios de toda revelación, como dice en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado a nuestros padres de muchas maneras, por medio de los profetas, hoy nos ha hablado a nosotros por el Hijo, el resplandor de la creación de Dios. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Él hoy nos ha hablado por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Él es un Dios de revelación, de tal manera se estaba revelando por medio de Eliú, de este escrito, a Job. Entonces Job, qué bárbaro, usted puede leer hasta el 40, le sigue preguntando sobre los animales, sobre la creación, pero allí en el 42, usted lo puede leer en su casa detenidamente, estudiarlo, porque hoy tiene el Google, puede preguntar, ahí le salen todas las respuestas. ¿Qué dice en el 1? A ver, otro que no leyó. 42:1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Amén. Yo soy el que oscurecía el consejo, sin entendimiento. Yo era, porque cuando la revelación quiere decir luz, diga luz. Cuando la luz resplandece en las tinieblas de nuestro entendimiento, comenzamos a entender y a ver en qué posición estamos, en qué lugar estamos, cómo nos ve Dios. Y allí entonces dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, yo era ignorante. Y dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, porque las cosas de Dios son maravillosas, dígame, son maravillosas. A ver, más alto. Las cosas de Dios son maravillosas. Son maravillosas, que yo no las puedo comprender en su totalidad. Y le dice, oye, te ruego y hablaré.
te preguntaré y tú me enseñarás. Y me encanta el versículo que viene, de oída te había oído, de oídas. Mas ahora mis ojos te ven, como el ciego que fue sanado, era ciego de nacimiento. Y cuando se encuentra con Jesús, le dice, ¿qué quieres? Ser sano. Y recibe la vista. Por primera vez, el primer rostro que vio fue el de Jesús. Cuando el Señor nos toca, Él nos hace ver lo que no entendemos. Y allí entonces dice, yo hablaba lo que no entendía, de oídas, pero mis ojos ahora te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. O sea que cuando nosotros nos damos cuenta nuestro lugar delante de Dios, que tantas veces hablamos sin saber, sin entender lo que Dios está haciendo y lo que puede llegar a ser. Allí entonces estos dos varones, Habacuc y Job, concluyeron de rodillas alabando a Dios, reconociendo que no hay otro Dios más poderoso que Dios. Él es el único que puede salvar, el que puede perdonar, el que puede libertar, el que puede hacer milagros. Es el que va delante de nosotros, es el que guarda nuestras espaldas, es el que manda a sus ángeles a favor de nosotros, es el que nos da el verdadero descanso que nuestro cuerpo necesita y nuestra mente. Es el que nos abre camino en medio del desierto, cuando no sabemos dónde ir. Cuando le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y Abraham le creyó y salió sin saber a dónde iba, porque cuando creemos en Dios nos movemos conforme a lo que Dios nos pide. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo siento mucho la presencia de Dios. Amén. Y allí, ¿cómo concluyeron? Para concluir en Habacuc, capítulo 3, él que estaba mal, él que no entendía, él que se estaba quejando, el Señor le hizo ver, ¿sabe qué? Lo que el Señor determina sobre una nación la va a hacer. Nosotros nos podemos quejar, nosotros podemos enojarnos. Yo estuve viendo a una persona que estaba muy enojada con esto de la ley del aborto. Estaba mal. Estoy mal. Entonces le dije, lo que el Señor determina nadie lo puede cambiar sobre una nación. Pero sí Él puede revelarse a las personas que se acercan a Él. Por eso allí, en el capítulo 3 de Habacuc, Él entonces se da cuenta y dice, Señor, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Cambió su pensamiento. Comenzó a ver al Dios, pero portentoso, a un Dios maravilloso, a un Dios que se revela, desde dónde viene, un Dios que se merece la gloria, un Dios que cuando Él avanza dice que el resplandor fue la luz. Dice en el 4, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Él tuvo una visión de Dios. Y la visión de Dios es la que nos acerca a Dios, la que nos hace abandonar todo lo malo, todo el pecado, toda la soberbia, toda la altanería, todos los malos pensamientos. Y allí entonces usted también lo puede leer, porque no puedo leer todo, pero sí, Él allí, en los últimos versículos, entiende, en 3:17,
Entiendo, Señor, que aunque la higuera no florezca, aunque yo no pueda cambiar la situación de la Argentina, ni de los gobernantes, ni de la política, ni lo del COVID, aunque haya pobreza, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den su mantenimiento, ¿qué dice? Con todo, diga con todo. Con todo. Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. No derribados ni arrastrados, sino en las alturas, como dice Efesios 2 y Efesios 1, que el Señor nos puso y nos levantó en lugares celestiales para que estemos sentados con Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la posición que Dios quiere, que vos y yo estemos en lugares celestiales, sentados con Cristo, descansando de nuestras obras. Si bien hay cosas que tenemos que hacer, ¿no? Hay trabajo, hay que estudiar, pero también espiritualmente, reposar de nuestras obras. Y se hace la voluntad de Dios. Señor, todo esto te lo dejo en tus manos. Gabriela me dice, pastora, yo le mando esta petición, que quizás para el sábado recién, oro por mi primo, que estuvo con alguien que tenía COVID positivo, que él vive con mi abuela, que vive, pide oración. Yo le dije, mira, que ya grabé el audio de oración, voy a orar. Así que oramos. Y me manda, ¿qué pasó? Le hicieron el hisopado y le dio negativo. Gloria a Dios. Pastora, ore que le dé negativo. Y bueno, oramos. Y le dio negativo. Y vos habías puesto en la petición, ruego por mi abuela que no la contagie. Y entonces ya para el sábado la situación había cambiado porque el Señor ya había respondido. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces qué bueno cuando nosotros descansamos en que Dios es el que puede obrar y detener por medio de la oración. En mis alturas me hace andar. Job 42. En el versículo 7 dice, aconteció que después que habló Jehová esas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, se encendió contra ti tus dos compañeros, los tres amigos malos, ¿se acuerdan? Porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Hablaron mal de Dios. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job. Vayan a la casa de mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job, ¿qué va a hacer mi siervo Job? Orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Y bueno, Dios bendice a aquel, pero a mí no. A veces hablamos mal de Dios. Y Dios ve. Amén. Fueron entonces, ellos sabían que tenían que obedecer. Fueron Elifaz temanita, Bildad, Suita y Sofar, e hicieron como Jehová les dijo. ¿Y qué pasó? Y Jehová aceptó. ¿Qué aceptó? La oración de Job. El Señor acepta tu oración por tus amigos, por situaciones difíciles. El Señor es el que acepta tu oración, es el que responde tu clamor. Y en el 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Quién es el que puede quitar la aflicción? Dios.
cuando él hubo, ¿qué? Orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y lo consolaron. Qué lindo. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Esto hizo Dios. Y en el 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, y ahí tuvo un montón de ganado. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cómo culminaron estos hombres de Dios? Alabando, multiplicados por Dios, viendo que la oración de ellos el Señor responde, vieron la situación cambiada a favor de ellos. ¿Cuántos creen esto? Amén. Yo creo Amén. que el Señor que nos habla es el que se revela y que va a cambiar tu situación. Amén, gracias. Yo lo creo, porque ha cambiado mi situación, aun cuando no he tenido nada, hermano. Los hermanos aquí saben que yo quería ir a verla a mi madre, porque nosotros decimos, y bueno, si muere vamos a ir al velorio. No, hay que hacer las cosas cuando están vivos. Y mi hermana dice, quisiera que vengas para el cumpleaños de mamá. Pero no había micro, yo tenía que ir en avión. El pasaje en avión es muy caro. Alba me ayudó, estuvo todo un día ahí. Decía, pero no me alcanza, porque para pagar con la tarjeta era muy caro. Digo, bueno, vamos a Ezeiza, por ahí hay alguna oferta. Entonces David también me llevó, me esperó. Y la oferta era que en total, ida y vuelta, 34.000 pesos. No, dije, es imposible. Entonces cuando volvía, le digo a David, Dios sabe cómo va a ser. Si Él quiere que yo viaje, voy a viajar. Y como Él quiso, viajé. Y a la noche, porque a veces nosotros, pero ¿por qué nos queremos entristecer? Dije, Señor, quizás tú no quieres que yo pague un interés tan grande por un viaje. Y fue así. Al otro día, mi cuñado dice, mirá, yo en esta madrugada, porque a veces bajan las tarifas, yo voy a estar y yo sé que si Dios quiere te voy a conseguir. Al otro día, después que había grabado el video, estaba sentada almorzando algo, dice, mira, tengo dos noticias, una buena y una mala. Bueno, digo, decime la buena, que vas a viajar. Gloria a Dios, aleluya, amén. Y la mala, Glup, dice, mira, cuando cliqué el precio del pasaje en tu tarjeta, hice así y salió un solo pago. Glup, y agarré, él me estaba viendo porque me hizo una videollamada. Dice, no te ahogues, pero nosotros te vamos a ayudar, porque ¿sabés qué vamos a hacer? Yo voy a poner ese dinero y vos me vas a pagar sin intereses en 12 cuotas. Esto es lo que hace Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, me voy unos días. Ya me pagaron la nafta, todo. Dios es el que cuando quiere bendecirnos no depende del dinero que tengamos. Él nos bendice y lo hace y así, y ya. Y sabe que la batería estaba gastada y costaba digo, no voy a ir en la ruta así, voy a comprar una batería en el nombre de Jesús. Aleluya. Y allí me presento y ¿cuánto salí? Bueno, dice,
con tarjeta lo puede pagar. Yo sé que tengo el impacto de todo el pasaje en este mes. Le digo, bueno, pase mi tarjeta. Pasó, dice, sí, lo aceptó. Así que compré la batería, ya me la colocaron, ya no hace nada. Porque Dios es el que nos bendice. Amén. ¿Crees esto? Amén. Así que yo me muevo, vivo, soy por el poder de Dios. Amén. Gracias. Y Él es fiel para con sus hijos. Gracias. Y esto grabátelo. Él es fiel para con sus hijos. Y Él es probable que deje a media ración los ángeles del cielo si quiere proveerte a ti de lo que necesitas, porque Él tiene el poder de hacerlo.